Bien, ok. Ya. Bien, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a hablar sobre metabolismo de carbohidratos 3. ¿Ya? Vamos a hacerlo resumido para no matarnos mucho. Y ya, a ver. Cadena de transporte de electrones, fosforilación oxidativa. Vamos a hablar. Vamos a empezar hablando. A ver, fosforilación. Ah, no, oxidativa. Eso no quería poner. Me olvidé. Ya. La cadena transportadora de electrones se encarga de... Ay, otra vez. La cadena transportadora de electrones se encuentra en la mitocondria. Y este se encarga, o de hecho, este es la mayor o la más grande fuente de energía para procesos aeróbicos, es decir, dependientes de oxígeno. Diferente a lo que vimos la clase pasada. Ya, entonces, para procesos aeróbicos, este de acá viene a ser nuestro principal fuente de energía. Ya. Fuente de energía para procesos aeróbicos. Nos da mucha energía. Aeróbicos. Listo. Este de acá es una cadena transportadora de electrones que se da justo en la matriz mitocondrial, ¿ya? Acá vamos a ver el espacio intermembrana entre la membrana mitocondrial interna y la membrana mitocondrial externa. Y acá en esta cadena transportadora de electrones vamos a ver que se va a generar dos tipos de desequilibrios, un desequilibrio químico y un desequilibrio eléctrico. ¿A qué me refiero? En este espacio intermembrana vamos a tener muchos protones, que son hidrógenos, ¿verdad? Hidrógenos positivos. Lo vamos a explicar en palabras pequeñas, en palabras simples. Esta membrana mitocondrial interna está caracterizada por tener diferentes complejos que están acoplados en orden. Tenemos complejo 1, 2, 3, perdón, acá está 1, 2, 3 y 4. La diferencia con el 2 es que este de aquí no bombea ningún protón a mi espacio intermembrana. Ahora, esta cadena transportadora de electrones, de hecho, está muy relacionada con mis lanzaderas, que habíamos visto en la clase pasada, que era mi lanzadera de glicerol sulfato y mi lanzadera de malato aspartato. Ya, vamos a ordenarnos bien. Las lanzaderas de malato aspartato y de glicerol fosfato nos bombeaban dos cositas. FADH2, ¿dónde está? Bueno, ¿dónde está? FADH2, que lo voy a poner aquí, y NADH. El de acá. Ya, entonces tenemos estos dos. FADH2 y NADH. Ya, este de aquí era para el glicerol fosfato y este para malato aspartato. ¿Listo? Mis lanzaderas de malato aspartato y mis lanzaderas de glicerol fosfato. Y, ok, estas dos lanzaderas se encargan de jalar protones desde el espacio, desde acá, desde nuestra matriz mitocondrial al espacio intermembrana. ¿Para qué? Los protones, como ya saben, tienen carga positiva y estos se repelen mutuamente. Positivo con positivo no va positivo con negativo. Pero como tengo acá protones, lo que voy a hacer es mi NADH y mi FADH2 se van a encargar de juntarse en estos complejos. El NADH se junta en el complejo 1 y el FADH empieza desde el complejo 2. La diferencia es ello, que este empieza desde el 1 y este empieza desde el 2. Y no solamente eso, sino que estos de aquí, como son el NADH, se va a encargar de jalar electrones desde mi matriz mitocondrial. Se encarga de jalar dos electrones. Y como los electrones son carga negativa, tienen afinidad por carga positiva. Y van a jalar a cuatro protones desde acá abajito hasta arriba. Y los electrones no los van a soltar, se los van a quedar, pero lo que sí sueltan son los protones. Cuatro protones va a bombear. Cada dos electrones bombea cuatro protones y luego este NADH va a dejar que estos dos electrones pasen al complejo 2. La diferencia está que en este complejo 2 se va a sumar alguien más, el FADH2. Y lo mismo que hace el NADH, va a jalar electrones, pero en el complejo 2 no se bombea ningún protón. Ya, entonces ahí vamos con la diferencia. Espérense un toque. Ya, ahora sí, ya, listo. Entonces, acá vamos a ver que tenemos
En el complejo 1 se va a bombear 4 electrones desde NADH. En el complejo 2 se suma FADH2, pero este complejo 2 no tiene la capacidad de poder bombear protones. Así que este solamente sirve como un medio de transporte, ¿ok? Entonces acá viene el FADH2 y se va a encargar también de jalar 2 electrones, pero directamente se pasan al complejo 3. Este complejo 3 en el NADH también bombea 4 electrones, todo bien. El FADH2 también va a bombear 4 electrones y siguen haciendo el paso. Luego pasan hasta el complejo 4 y aquí los dos también van a pasar a bombear protones, pero la diferencia es que en el complejo 4 acá solamente se bombean 2 protones, tanto por NADH como por FADH2. Y al final, estos electrones que jalaba mi NADH y que jalaba mi FADH2 no se van a quedar ahí, sino que el oxígeno... Ay, pucha. Uy, no puede ser. No. Ya, listo. Sino que mi oxígeno se va a encargar de captar estos electrones y formar H2O, o sea, agua. Por eso que les digo que este proceso de la cadena de transporte de electrones es un proceso aeróbico, o sea, dependiente de oxígeno. Ya, listo. ¿Y qué más? Y entonces esto de acá viene a ser mi cadena de transporte de electrones más una ATP sintasa. Este de aquí, ATP sintasa, de hecho algunos lo consideran como un complejo 5, pero no se vayan a hacer bolas. Este ATP sintasa se va a encargar de, como arriba ahora tengo mucha cantidad de protones, tengo mucha cantidad de carga positiva, ellos se van a repeler, se van a decir, ay no más. Entonces, como se van a estar ahí golpeándose, van a generarse dos procesos de desequilibrio, como les digo. El químico, porque muchos protones, muchos hidrógenos generan demasiada acidez. Y además eléctrico porque hay mucha carga positiva y ello se va a repeler. Entonces, de alguna manera u otra, estas desesperadamente van a tener que equilibrarse y pasar al espacio matriz mitocondrial para que no haya tanta cantidad positiva arriba. Entonces, de alguna manera, ellos van a estar desesperados por pasar la membrana. Y esto se va a dar gracias a la ATP sintasa, que cada 4 protones que pasan por aquí forman una molécula de ATP. ¿Ya? 3 protones se encargan de... La ATP sintasa es como un ventilador que se encarga de hacer que este paso de los protones se dé. Entonces, 3 protones se encargan de activarlo, entre comillas, y el último protón se encarga de la unión de este ADP, porque tenemos un ADP con el fosfato, y formar finalmente el ATP. Entonces, acá están los 4 protones que se van a encargar de hacer este paso. ¿Ya? Entonces, aquí va la explicación que yo les había dicho la clase pasada, cuando les hablé de las lanzaderas. Yo les dije, chicos, hay una cosita en las lanzaderas que quiero que se lo tengan bien en cuenta. Cuando yo hablaba de las lanzaderas, yo les decía que estas de aquí pueden formar el NADH, formaba 3 ATPs y el FADH2 formaba 2 ATPs. Pero yo les dije que en realidad eso era muy un redondeo como tal. Quiero que cuenten conmigo esto de aquí. El NADH que empieza desde el complejo 1 bombea 4 protones. En el complejo 2 no se bombea nada. En el complejo 3 bombea 4 protones más. En el complejo 4 se bombean solo 2 protones. Al final, ¿cuántos protones terminó bombeando NAD? 4 más 2, 10 protones. ¿Ya? Lo mismo ahora vamos a contarlo, pero con, ¿cómo se llama? FADH2. Aprende otro color. Ya. FADH2 también bombea 2 protones, no bombea nada, 3 protones, perdón, el complejo 3 va a bombear 4 protones, en el complejo 1 en el complejo 2 no bombea nada, en el complejo 1 no llega todavía, y en el complejo 4 bombea 2 protones. Al final este bombea 6 protones. ¿Bien? Listo. ¿Qué estaba haciendo? Ya. Bien, entonces acá si se dan cuenta, yo tengo 10 protones por mi NADH y 6 protones por mi FADH2. Ahora, yo les dije que la ATP sintasa permitía fabricar una molécula de ATP por cada 4 protones. Entonces, si yo saco mi cuenta como tal, tengo 10 protones, 10 entre 4 formarían 2.5 moléculas de ATP.
Y si yo hablo de 6 moléculas de protones, en el caso del FADH2, si yo divido 6 entre 4, tendría 1,5 moléculas de ATP. Pero yo sé que normalmente ustedes lo tienen como 2 y acá lo tienen como 1. Espérense. Como 3, perdón. Es un redondeo, pero en realidad esa es la cantidad de ATP exacto, que sea 2,5 y 1,5 de ATP. Pero para que no se den tantas cosas, el NADH transporta 3 moléculas de ATP. Ay, perdónenme. Ya, el NADH pasa 3 fabrica 3 ATP y el FATH2 2 ATPs. Ya, no me he equivocado, le puse en otro color. Ya, y el FATH2 2 ATPs. Listo, ¿ya? ¿Sí me entendieron? Aquí. Am, algo importante que tengo que decir. Esto es sobre la cadena de transporte de electrones. ¿Listo, chiquis, triquis? Eh, ya, listo. Preguntas, preguntas. Si no participa nadie, empiezo a llamar. Ya. Entonces, a ver, vamos a hablar un poquito de lo que hemos visto ahora. La cadena de transporte de electrones viene desde mis precursores. ¿Quiénes son los que se encargan de pasar desde el citoplasma a la mitocondria, este NADH y este FADH2? ¿A través de qué proceso? Que lo hemos visto en la clase pasada. ¿Quién se acuerda? Lo mencioné también antes. No sé, no. Ya, chicos, hablen o llaman. Ya, aquí. Dale. Arriesguen. Mm. ¿Quién se encarga de pasar este NADH y este FADH2 del citoplasma a la mitocondria para este proceso de cadena de transporte de electrones? El sistema de lanzaderas, ¿no? ¿Quién? Las lanzaderas. Metas, Daniel, salvando el día. Lanzaderas, muy bien. Luego vamos a hablar que estas lanzaderas se encargan de pasar este NADH y este FADH2. Listo. Este NADH ingresa de complejo 1, FADH2 ingresa de complejo 2, van a ir bombeando protones, el NADH bombea 10 protones y el FADH bombea 6 protones. ¿Cada cuántos protones se forma una molécula de ATP en mi ATP sintasa? ¿Cuántos? ¿Cada cuántos protones, chicos? Cada cuatro. Muy bien, Suri, cada 4 protones se fabrica una molécula de ATP. Muy bien. Estas de acá, entonces, en resumen, el NADH fabricaría 2,5, para ser exactos, 3 ATPs, hay que redondear, y para el caso del FADH2, 1,5, pero vamos a redondear 2 moléculas de ATP. Esta es una cadena de transporte de electrones que se da en la membrana mitocondrial interna y estos protones se van a bombear al espacio intermembrana. Entonces va a generar un desequilibrio, tanto eléctrico porque hay mucha cantidad positiva y químico porque hay mucha acidez, ¿ya? Y esto hace que pase por el ATP sintasa y se forme el ATP. Ok, esta cadena de transporte de electrones están acopladas. Ahora, nosotros tenemos inhibidores de estas cadenas. Ah, no, tengo una pregunta más. ¿Quién? O sea, bueno, ay, espérense. Em, el NADH y el FADH2 se va a encargar de bombear estos protones porque está unido un electrón, ¿verdad? Porque jala 2 electrones. Y estos 2 electrones como que llaman a los protones a que pasen. Estos electrones al final, en el complejo 4, tienen que entregarse a alguien y forman algo para que no se queden a la nada. ¿A quién se entrega? ¿Qué forman esos electrones?
A ver, chicos, está ahí en la foto. A ver, estos electrones de aquí, ¿a quién se les va a entregar? ¿Y qué van a formar? Ya, a ver, hablen llamo. Esto de aquí, ¿qué es esto? ¿Y qué forma? Los electrones, ¿a quién se va a juntar? Dale, chicos, que pongo un post es complicadito, ¿sí, no? Ya, a ver. Estos electrones se van a entregar por fin a una molécula de oxígeno y al final van a formar agua. Por eso es un proceso, la cadena de transportar electrones es un proceso de fuente de energía aeróbica, es la mayor fuente de energía, pero aeróbica, o sea, dependiente de oxígeno, porque este es importante para que al final sea el último aceptor de estos electrones en la cadena transportadora de electrones. Y ahora, hay algo que también quería mencionarles. Este de aquí, la 2, ay, pucha, me he equivocado. La 2,4-dinitrofenol. Como les había mencionado antes, la cadena de transporte de electrones son complejos que están acoplados en esta membrana mitocondrial interna. Pero nosotros también tenemos, bueno, estos fabrican mucha energía, ATP, que luego estos de hecho pueden fabricar, bueno, se generan para procesos sintéticos, ¿verdad? ATP para procesos sintéticos. Ahora, este problema es que hay algunos desacopladores de estas cadenas transportadoras de electrones que pueden afectar tanto el complejo 1, complejo 2, complejo 4, complejo 3, complejo X. Ay, ya. Y además tenemos desacopladores en general. Y este de acá es el 2,4-dinitrofenol, que siempre han preguntado en parciales. El 2,4-dinitrofenol. Este se encarga de desacoplar esta fosforilación oxidativa, es decir, inhibir la cantidad de ATP. De hecho, este se utiliza mayormente para procesos de baja de peso. Esta energía, o bueno, esta mitocondria que está desacoplada, va a tener igual energía ahí, pero mm, no la va a poder fabricar como ATP. Así que esta energía libre que se va a quedar, la energía libre que queda, se va a liberar a través de algo, a través de calor. Ejemplo, cuando sudamos. Cuando sudamos, por ejemplo, se da esto. Y obviamente también hay otros inhibidores por cada complejo, que están, que capaz se los mencionan, pero no creo que lo pregunten como tal. El complejo 1 tenemos a la rotenona barbiturato, al complejo 3 a la antimicina A, y para el complejo 4 al monóxido de carbono y el cianuro. Ya, con el complejo 2 no pasa mucho porque la verdad es que estos no bombean ninguna cantidad de protones. Pero este 2,4-dinitrofenol, este de aquí, sí apréndenselo chicos porque como les digo, este si preguntan es un desacoplador. Dinitrofenol. Yep, listo. Aquí, síntesis de glucógeno. Bien, a ver, a ver. Aquí. Bien, chicos, a ver, la síntesis de glucógeno. Mayormente si yo acabo de comer algo, tengo mucha insulina en sangre y necesito guardar mi gran cantidad de glucosa en sangre a través de mi almacén. Tengo dos formas de almacenar energía, a través de glucógeno y a través de triglicéridos. Pero como estamos hablando de carbohidratos, voy a hablar de glucógeno nada más. Este glucógeno y toda su vida del cómo recibe la glucosa, sí, se lo van a tener que aprender. Ya. Tenemos... Ay, pucha, tenemos el glucógeno y tenemos la formación de experimentos. Ya.
tenemos la formación de UDP glucosa a través de la glucógeno sintasa. Luego la espérense, la UDP glucosa y si al final esta UDP glucosa va a ser la que al final va a tener recepcionando todas las glucosas para formar el glucógeno. Entonces tenemos glucosa que se fosforila, glucosa 6-fosfato por la isoquinasa, ya sabemos, siempre se tiene que fosforilar para que no salga de la célula, se mantenga dentro. Luego se fosforila glucosa 1-fosfato por la fosfoglucomutasa y por último esta glucosa 1-fosfato se va a tener que pasar a UDP glucosa. Esta UDP glucosa por una glucógeno sintasa se suma. Ahora, hay una pregunta capciosa que normalmente suele preguntar. Este glucógeno mayormente es como un glucógeno N. Es una N cantidades de glucosa, una N. Y este de acá, cuando se une este UDP glucosa, se va a volver un glucógeno también, pero un glucógeno N+1, porque le estoy aumentando más cantidades de glucosa. ¿Ya? Es como un N+1. Entonces, tienen que tener mucho cuidado cuando explican la formación del glucógeno, porque, obvio, todas estas enzimas son importantes de que se las aprendan, por si acaso, porque sí les preguntan toda la vida del glucógeno. Desde la formación, desde glucosa 6-fosfato, 1-fosfato, UDP glucosa, todas las enzimas, la glucosa pirofosforilasa, la fosfoglucomutasa, todas estas enzimas sí les van a preguntar. Pero como les digo, para explicar la UDP glucosa con la unión del glucógeno, es como un N y pasa de N+1 porque no es como que la glucosa se vuelve glucógeno, sino que este se aumenta a la cadena preformada de glucógeno que ya tenemos, que tiene una N cantidad de glucosas. Y con esto de P glucosa se junta y forma un N+1, porque se le aumenta una molécula de glucosa más. No es como que recién estoy formando mi glucógeno. ¿Ya? Entonces, ahora sí ya tengo mi ODP glucosa y tengo al final mi glucógeno. Ahora, la cadena de glucógeno puede tener N cantidades de glucosa. La diferencia está en que en algún punto vamos a ver que estos extremos se van a seguir se van a seguir agrandando y en algún punto se van a tener que empezar a ramificar porque la cadena puede ser demasiado grande. Entonces, estas cadenas o estos extremos que se ramifican son los extremos reductores y los que no son los extremos no reductores. Tenemos enzimas que se encargan de ramificar o sí, de ramificar y de pasar estas cantidades o este exceso de la cadena de glucógeno como pequeñas ramificaciones. Ahora, esto se da a través de diferentes enlaces. Tenemos el enlace 1, alfa 1,4. Este enlace alfa 1,4 es la que se encarga de alargar la cadena. ¿Ya? Entonces, si yo quiero seguir aumentando glucosa dentro de mi cadena de glucógeno ya preformada, lo aumento en los enlaces alfa 1,4. ¿Ya? Para entendernos bien. Ahora, si por lo que yo quiero, por el contrario, lo que yo quiero es aumentar, o sea, ramificar, porque ya está tan grande mi cadena y voy a ramificar, se da a través de enlaces alfa 1,6. ¿Ya? Ahora, esto se va a dar a través de diferentes enzimas. Tenemos enzimas ramificantes que se encargan de esto y tenemos enzimas que se van a encargar de cortar la cadena y luego mm, pasarla. Tenemos cadenas que se encargan de cortarla. Por ejemplo, la fosforilasa. Esta fosforilasa es una enzima que se encarga de cortar la cadena cuando ya está muy grande, ¿ya? Y luego tenemos una enzima que se encarga de pasar esta rama grande a una ramificada. O sea que si yo corto acá por mi fosforilasa A, corto, ya lo corté, pero ahí está. Entonces tengo otra enzima que se encarga de agarrar este extremo que he cortado y pegarlo como una rama. Y esta enzima se llama transferasa, así que tampoco tiene mucha ciencia, ¿no? Transferasa se encarga de transferir el pedacito que corté, ¿ya? Entonces, nos ordenamos. Glucógeno se va a encargar, el glucógeno es una cadena llena de glucosas, varias glucosas, y todas estas glucosas se van a unir a través de enlaces alfa 1,4 en los extremos reductores, o sea, en el lado en donde se puede seguir alargando, ¿ya? Pero luego, cuando ya está muy grande, esta enzima, esta molécula de glucógeno se va a tener que ramificar porque tiene mucha cantidad de glucosa. Y esto se da a través de dos enzimas. Una enzima que se encarga de cortar la cadena
que es la fosforilasa A, que se encarga de cortar. Y luego tengo la enzima que se encarga de agarrar ese pedacito que he cortado y transferirlo y pegarlo como una rama o una ramificación, que es la transferasa. Y esta ramificación se da en un espacio, que es en el espacio o el enlace alfa 1,6. ¿Ya? ¿Listo? Eso tiene que ver con la glucosa y el glucógeno. ¿Ya? Ah, creo que hasta ahí estamos tranquilos. Sí, glucógeno, ya saben que glucógeno sintasa, glucógeno 1, N con glucógeno N+1. Sí, también saben lo de glucógeno fosforilasa, la exoquinasa, bueno, eso ya lo saben. Y por último quiero pasar a lo que es glucogenólisis. Glucogenólisis. A ver, chicos, antes de pasar, voy a hacer una pregunta, porque está muy criado todo esto. A ver, chicos, voy a hacerles preguntas anteriores, ¿les parece? De los temas que van a ver esta semana en su seminario, para que es algo que ya lo tienen estudiado. Entonces, a ver, vía glucolítica. ¿Cuáles son las tres enzimas reguladoras de la vía glucolítica? Alguno de ustedes ya me lo ha dicho en su momento, así que tienen que saberlo. O al menos una. ¿Cuáles son las enzimas reguladoras de la vía glucolítica? Ujú. En la exoquinasa 4 hay una que termina que es la piruvato, no me acuerdo, asa, y la fosfofructoquinasa, creo. Fosfofructoquinasa, ¿qué número? No, no me acuerdo el número. Uno. Muy bien, Daniel. Metas, Daniel. Ujú. Muy bien. Esas son las tres enzimas. Fosfofructoquinasa 1, exoquinasa 4 para especificar y la piruvato quinasa. También todos son quinasas. ¿Ya? Quinasas, 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 full quinasas. Esas son las enzimas limitantes de la vía glucolítica. Otra cosita más, a ver, ¿cuáles de estas tres enzimas que has dicho, Daniel? ¿Cuál sería entonces? Bueno, ya Daniel les dijo las tres, así que ya, por favor, chicos. Ya, en base a ello, ¿cuál sería la enzima que yo les dije justo ahorita, pero en la clase anterior, entre comillas? Em, ¿Cuál era la más importante? La enzima como limitante de estas tres. Mm, La fructosa quinasa 1. sí, muy bien, chiquis, chiquis. La fosfofructoquinasa 1 vendría a ser mi enzima limitante. Esta de acá es la clave para hablar sobre el metabolismo de fructosa y el metabolismo de glucosa. Ujú. ¿Cuál es el problema con el metabolismo de fructosa? Que se forma mucho. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué no se limita? ¿Y no se regula? En sus propias palabras. Ya, chicos, así, así, así. ¿Cuál sería? Mm, A ver, asústame. ¿Cuál es la enzima que me acabas de decir, Sebastián? La más importante que me dijiste de las todas, de todas. La fosfofructoquinasa 1. ¿Mm? Ya. ¿Y qué pasa con el metabolismo de la fructosa? Creo que en el hígado este, no se regulaba, creo, y se formaba bastante fructosa. No me acuerdo bien. Ya. Por ahí va.
La fosfofructoquinasa se encarga de regular la cantidad de triglicéridos que se forman. Entonces, esta fosfofructoquinasa puede estar inhibida por alguien, pero en el caso del metabolismo de la fructosa, ese alguien no la inhibe, hace que siga pasando su proceso. En el caso de la glucosa, esa molécula sí inhibe mi fosfofructoquinasa 1 y inhibe la formación de triglicéridos, o sea, se autorregula. Pero en el caso de la fructosa, ese no se autorregula. La enzima que se encarga de inhibir esta fosfofructoquinasa 1 en este tipo de metabolismos es el citrato. Ya, es el citrato. Entonces, este citrato le dice a la fosfofructoquinasa 1 que no siga así, que no siga metabolizando todo esto, porque ya hay mucha cantidad de ácidos grasos y ya hay mucha cantidad de glicerol y por ende mucha formación de triglicéridos. Pero en el caso de la fructosa, no pasa esta inhibición porque yo me como el paso de mi enzima fosfofructoquinasa 1. Y como yo me como ese paso, no se puede regular. Y sigo formando triglicéridos. Esa es la diferencia. Les hablé sobre la vía de los ácidos urónicos. ¿Sí se acuerdan de ella? Tampoco, chicos. A ver, la vía de los ácidos urónicos y les mencioné que se forman glucurónidos, ¿verdad? Glucurónidos. Habían algunos glucurónidos y les dije que habían 3 glucurónidos, pero yo no mencioné uno, me faltó uno. Les dije ácido hialurónico. Les dije heparina. Y creo que luego me faltó uno. Es el condroitin sulfato. Ya. Entonces, ya saben cuáles son los 3. Y luego los glucurónidos que se encargan de... ¿Qué hacía en la vida de los ácidos urónicos? Ah, chicos, no. En la vida de los ácidos urónicos, ¿qué hacía? ¿Cuál era su propósito de vida? Conjugar la bilirrubina y los fármacos para que se eliminen. Muy bien, Daniel. Metas. Ya, muy bien. Exacto. Se encarga de conjugar para su eliminación. Y estos glucurónidos hacían eso. Tanto fármacos como bilirrubina. Para que se puedan eliminar. La vía de las pentosas, ¿cuál era lo importante de la vía de las pentosas? Les mencioné 2 cosas de la vía de las pentosas, pero o sea, 2 cosas así, muy chiquitas. ¿Cuál es lo importante de la vía de las pentosas? Mm. A ver, chiquis. Dije 2 compuestos o 2 moléculas que se encargaban de cosas importantes. De hecho, lo relacioné con genética, con el PRPP. ¿Sí se acuerdan? Con genética y con el PRPP. ¿Cuál era lo que mencioné? Ribosa 5-fosfato. ¿Cuál dijiste? La ribosa 5-fosfato. La ribosa 5-fosfato, que tiene que ver con la genética. Y les mencioné una más. Pero no voy a decir yo porque me pongo nerviosa, chicos. El NADPH. La ribosa 5-fosfato que me menciona Suri, que va a ser la única también que le va a poner asistencia hoy día. Es ribosa 5-fosfato, viene a ser esta enzima que les digo, bueno, esta molécula que es importante para lo que es el APRPP, que era para la síntesis de novo, de purinas y de pimidinas. A ver, chicos, genética sí saben. ¿Cuál era el que tenía PRPP al inicio de la síntesis de novo? ¿Purinas o pirimidinas? Purinas. Muy bien, Camila. Gracias. Muy bien, Camila. Purinas. Pirimidinas es durante la síntesis de novo. Bien, ok. Ella también. Ya, pregunta de sí o no. Para poner asistencia también a los chiquis que quedan. Para fabricar lactosa necesito tomar leche. ¿Sí o no? No te escuché, Peques. Porque puede ser otros compuestos. No necesariamente la madre tiene que tomar lactosa. Ujú, exacto, no es necesario.
Puede ser de otros compuestos. Un ejemplo de otro compuesto, la lactosa. Ujú. Bien, Adriana. Metes. Listo, chicas, ya hemos hecho un review del tema anterior, pero bueno. Quiero pasar al glucogenalysis. Si se saben esto, ya están, chiquis. No, en realidad no están. Les falta gluconeogénesis. Pero con esto es bastante. Glucogenalysis. Y dependiendo de cómo vamos, continúo ya, porque me están poniendo nerviosa, chicos. A ver, glucogenalysis. A ver, chicos, glucogenólisis, como su nombre lo dice, es la degradación de glucógeno. ¿Cuándo yo degrado glucógeno? Chicos, ¿cuándo yo degrado glucógeno? ¿Cuando acabo de comer o cuando he dejado de comer por un rato ya? ¿Primera o segunda opción? Respuestas. Cuando ya llevo más de 4 horas de haber comido, o sea, no sería la postprandial porque ya tengo ya elevado el azúcar y estoy sintetizando glucógeno. Ujú. Muy bien, Daniel. Mm, muy bien, Daniel. En el repaso te quiero ver. Glucogenólisis se da en la fase postabsortiva, más de 4 horas ya de haber comido, ya tengo bajita la glucosa en sangre, entonces tengo que utilizar mi almacén, mi glucógeno. Y esta glucogenólisis se puede dar en todos los órganos, pero acá vamos a hablar del hígado y del músculo. En el hígado, de hecho, esto ya les había mencionado en el caso de metabolismo de carbohidratos 2, cuando hablé de regulación, antes de tirarlo todavía porque estábamos ya, pero más allá que acá. Cuando les hablé de glucogenólisis en el hígado, yo les dije que este se eliminaba. Espérense, vamos a ir por partes. El hígado va a degradar glucógeno, como dijo Daniel, solo en situaciones en las que yo ya no tengo glucosa en sangre. Es decir, que yo ya no tengo insulina, lo que tengo es su contraparte, el glucagón. Y este glucagón es el que estimula la glucogenólisis únicamente en el hígado, ¿ok? Únicamente en el hígado. Entonces, ¿quién estimula la glucogenólisis en el músculo? Eso también lo mencioné en la clase pasada. Yo les dije las catecolaminas. Un ejemplo de catecolaminas, la adrenalina. Pero el glucagón es exclusivo para mi hígado. Ya, listo. Vemos bien. Este de aquí, este proceso, yo también se los he explicado en metabolismo de carbohidratos 1, que era lo de mis vías de señal, sí, uy, no me acuerdo. Era lo de efector, receptor, transductor, no, pero, no, el efector no, receptor, transductor y amplificador. Estos tres conformaban mis vías de señalización y generaban una respuesta. Y acá tenemos mi receptor, que bueno, en este caso es un receptor metabotrópico, que ya lo saben por fisiología 1, unido a mi proteína G. ¿Verdad? Unido a mi proteína G. Y esta proteína G, cuando es una proteína G estimuladora, una GS, se va a encargar de estimular la actividad de la adenilciclasa. Y esta adenilciclasa pasa de ATP a AMP cíclico. Y este AMP cíclico luego va a activar a una proteína, que es mi proteína quinasa. De inactiva, la pasa a activa. Hasta acá lo han visto en fisiología. Así que, tranqui, hasta ahí lo saben. ¿Sí? Porque han visto membrana y ya les han tomado su examen. Así que eso lo saben. ¿Sí? Sí, no, membrana, era eso. Ya, entonces proteína quinasa activa. Esta proteína quinasa activa lo que va a hacer es activar una que se llama fosforilasa quinasa. Desde fosforilasa quinasa inactiva, como es una proteína quinasa, se va a encargar de fosfatar, o sea, de fosforilar. Literalmente va a fosforilar. Entonces acá ya no tengo una fosforilasa quinasa, tengo una fosforilasa quinasa fosfato. Esta P aumentada es el fosfato. Cada vez que ustedes vean quinasa es porque yo le agrego un fosfato. Ahora, hay una cosita que ustedes pueden pensar y también resumir como que cada vez que está fosforilada está activa, pero no siempre. A veces estando fosforilada puede estar inactiva. Y acá se ve el doble ejemplo, porque acá esta fosforilasa quinasa fosforilada está activa, pero vamos a ver una que esté fosforilada y esté inactiva al mismo tiempo.
Ya. Entonces, esta fosforilasa quinasa que está ahora fosforilada y está activa, como su nombre lo dice, es una quinasa, así que va a fosforilar, ya, va a fosforilar. Y lo que fosforila es al glucógeno fosforilasa. Fosforilasa. Cuando termina asa es como si hablara de fosfatasas, como se encargara de degradar, de desfosforilar, o sea, todo lo que tenga que ver con lo contrario a lo que es anabolismo. Entonces, esta glucógeno fosforilasa que va a estar fosforilada por la fosforilasa quinasa, que también ya está activa, la va a activar, glucógeno fosforilasa ahora va a estar activa, y esta de acá, que ya está activa, como su nombre le dice, glucógeno fosforilasa, se va a encargar de degradar glucógeno. Ah, pero yo les dije, chicos, si yo degrado algo, al mismo tiempo mi síntesis tiene que estar inhibida. Que no tiene sentido que yo degrade y al mismo tiempo sintetice. O sea, literalmente como dijo Daniel, si yo ha pasado más de 4 horas, estoy en fase posabsortiva, yo ya dejé de comer, tengo poca cantidad de glucosa, entonces voy a necesitar degradar mi almacén de glucógeno. Tienes razón. ¿Voy a sintetizar glucógeno? O sea, si no tengo, ¿cómo lo voy a sintetizar? Al contrario, necesito, así que estoy degradándolo. Entonces, al mismo tiempo que activo toda mi cascada de degradación de glucógeno, al mismo tiempo tengo que activar mi inhibición de la síntesis de glucógeno. ¿Ok? Entonces, esta proteína quinasa activa, que se encarga de fosforilar la fosforilasa quinasa, que también se va a encargar de fosforilar la glucógeno fosforilasa para poder degradar glucógeno, va a hacer lo mismo, pero esto de acá, en vez de, como su nombre lo dice, proteína quinasa, en vez de, ¿cómo se llama? En vez de, ¿cómo se llama? En vez de fosforilar, lo que va a hacer es inactivar mi glucógeno sintasa, la que se encarga de sintetizar glucógeno. Y miren qué casualidad, acá mi glucógeno sintasa está fosforilada, porque la proteína quinasa siempre se encarga de fosforilar. Ya, yo le he fosforilado a mi glucógeno sintasa, pero a diferencia de la glucógeno fosforilasa, fosforilada está activa, pero acá en la glucógeno sintasa, fosforilada está inactiva. Entonces, si se dan cuenta, cada vez que vean que algo se fosforila, no necesariamente va a estar activa, por si acaso. A veces puede estar inactiva. ¿Ya? Entonces, esta proteína quinasa A beneficia mi degradación de glucógeno, pero al mismo tiempo inhibe mi síntesis de glucógeno. Haciendo lo mismo, fosforilar. Pero, como les digo, la fosforilación no siempre implica activación, también puede aplicar inactivación. Entonces, esto va a hacer que no se fabrique más glucógeno y por el contrario, solamente se degrade. ¿Ya? ¿Sí, no? Ya, algo más que me falta decir. Ok, entonces este glucógeno fosforilasa se va a encargar de degradar glucógeno y este glucógeno se degrada como glucosa 1-fosfato. Pero no solo llega ahí, sino que se degrada hasta como glucosa 6-fosfato. Y ahí va la diferencia entre mi hígado y mi músculo. Este hígado recibe la glucosa 6-fosfato, pero si yo estoy, a ver, vamos a aplicar lo que dijo Daniel para pensarla ya. Daniel me ha dicho que no tengo glucosa en sangre, porque ya dejé de comer. Entonces, si yo no tengo glucosa en sangre y yo estoy degradando mi glucógeno para tener glucosa en sangre, para mantener mis niveles de glicemia, entonces yo lo que necesito es liberar glucosa a la sangre, ¿verdad? Y si se acuerdan que yo les dije que la exoquinasa se encargaba de fosforilar a la glucosa para que no salga de la célula. A ver, si las quinasas fosforilan, ¿quiénes son las que desfosforilan? Pregunta para ustedes. Quinasa fosforila. ¿Quién desfosforila? Fatasa. Ujú. ¿Quién dijo? Ah, Antonio. Bien, Antonio. Ya resucitaste, Antonio. No te escuchaba desde la clase pasada. Ya. Fosfatasas. Muy bien. Entonces, si yo necesito liberar glucosa a la sangre, necesito degradar glucosa a la sangre, o sea, liberar glucosa de la sangre. No necesito que esté fosforilada, necesito que esté desfosforilada para que salga la sangre. Entonces necesito una fosfatasa, como dice Antonio. ¿Cuál es la fosfatasa que voy a utilizar en el hígado si yo lo libero como glucosa 6-fosfato?
necesitaría exactamente la misma. Glucosa 6, fosfatasa. Y esta sí se libera la glucosa sanguínea. La glucosa en mi hígado es para mantener los niveles de glicemia. ¿Ya? Espérenme un toque. Espérenme. Ya vayan pensando en esto porque les voy a preguntar, porque me están poniendo nerviosos, chicos. Espérenme un toque. Ya, hasta que me vuelvan a llamar. Entonces, la glucosa en el hígado se libera al final como glucosa sanguínea y esta glucosa sí se encarga de mantener niveles de glicemia. Sí se encarga de mantener mis niveles de glicemia. ¿Cuál es la diferencia en el músculo? Y ahí voy, espérame un toque. Ya, chiquis, triquis. No sé si. ¿Y qué son? Ah, ya. Entonces, en el músculo, mi glucosa se libera y me mantiene mis niveles de glicemia. La diferencia en el musculito. En el músculo, yo voy a hacer el mismo proceso, pero, o sea, lo mismo que pasó. Obviamente, el inicio es diferente, ¿no? Porque en el inicio no se puede dar por glucagón, se da por adrenalinas o por catecolaminas. El glucagón únicamente en el hígado, ya. Cuidadito, me pongan que el glucagón también funciona en el músculo. Hace el mismo proceso, fosforilasa quinasa, se activa la fosforilasa para degradar, pero al mismo tiempo se inhibe la sintasa, todo igualito, todo idéntico. La diferencia es que yo voy a hacer lo mismo, o sea, yo libero glucosa 6-fosfato, pero esta glucosa 6-fosfatasa, las fosfatasas que me dijo Antonio, no funcionan o no están, mejor dicho, no trabajan en el músculo. El músculo no tiene la enzima glucosa 6-fosfatasa y si no la tiene, no puede salir. Y si no puede salir, ¿a dónde se va? A vía glucolítica. Porque en la vía glucolítica, yo sí tengo mi glucosa sin fosfato. ¿Quién es la que hace? O sea, ¿quién pasa de glucosa a glucosa sin fosfato en la vía glucolítica? ¿Qué enzima, chicos? ¿Qué enzima? Es Sí, una de las tres enzimas la limitantes. exoquina ¿Quién, quién, quién? C4, ¿no? La exoquina C4. Muy bien, Daniel. Amén, Daniel, amén. Ya, sí, el hexoquinasa 4. Muy bien. Bien. Entonces, si yo no tengo manera de sacar esta glucosa 6-fosfato en el músculo a vía sanguínea, porque no tengo la fosfatasa, entonces se va a vía glucolítica y mantiene mi vía glucolítica. Pero ¿quién sí mantiene mis niveles de glicemia? Quien mantiene mis niveles de glicemia es el hígado y es una pregunta que hacen siempre en parciales y creo que con algunos de ustedes ya lo hemos visto. ¿Quiénes mantienen mis niveles de glicemia en sangre? El hígado, porque acá sí se puede eliminar a la glucosa, o bueno, sí se puede liberar glucosa en sangre. Sí se puede, porque sí tengo esta enzima, la glucosa 6-fosfatasa, lo cual no pasa en el músculo. Así que en el músculo solamente mantiene la vía glucolítica. Ujú. Ya, bien, chiquis. Ya. Si no, ya estamos. Listo. ¿Cómo es esto? Ya. La regulación es lo mismo, pero al revés. O sea, si yo tengo insulina, acabo de comer, estoy en fase postprandial de 0 a 4 horas. Entonces ahí
tengo poca, poca señalización de mi insulina, así que no predomina mi cantidad de AMP cíclico, al contrario, el adenilciclasa no está estimulada, disminuye mi AMP cíclico por una fosfodiesterasa. Obviamente, si no tengo AMP cíclico, este AMP cíclico no puede activar mi proteína quinasa A, y como mi proteína quinasa A va a estar al contrario, inactiva, lo que va a hacer es que en vez de activar mi glucógeno fosforilasa, ahora va a estar inactiva, todo predomina con la inactivación de la degradación del glucógeno, pero por el contrario, como ya les dije, si una vía está inhibida, la otra tiene que estar estimulada, y si esta estaba inhibida, la otra va a estar estimulada, y así. Entonces, si ahora mi proteína quinasa A está inactiva, la que va a predominar va a ser la proteína fosfatasa. Y esta proteína fosfatasa, además que inhibe, acá como están viendo, inhibe la fosforilación de la glucógeno fosforilasa para que no esté activada, porque la glucógeno fosforilasa cuando está fosforilada está activa. La glucógeno sintasa cuando está fosforilada está inactiva. Entonces, esta proteína fosfatasa, como dijo Antonio, fosfatasa se encarga de desfosforilar. Entonces desfosforila mi glucógeno fosforilasa, que necesitaba estar fosforilada para estar activa, y como ya no está, va a estar inactiva y no hay degradación del glucógeno. Por el contrario, la proteína fosfatasa, como su nombre lo dice, va a desfosforilar a la glucógeno sintasa, que estando fosforilada, estaba inactiva, pero como ahora va a estar desfosforilada por la proteína fosfatasa, esta va a estar activa. Y esta glucógeno sintasa, como va a estar activa, como su nombre lo dice, va a empezar a sintetizar glucógeno. Ya sabemos, ¿no? La vía glucosa, glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato, UDP glucosa, y esta se va a formar en glucógeno N+1. ¿Ya? Aquí. Y hasta ahí nomás, ¿no? Se forma el glucógeno. Esto es cuando está estimulada por la insulina. Ya, no por glucagón. Es la diferencia con glucogenólisis y bueno, con la síntesis de glucógeno, cuando hay demasiada insulina en sangre. ¿Ya? Listo. Estamos bien, ¿verdad? Creo que... Ok, esto... No, chicos, ¿para qué? No, mañana. Otro día lo vemos. Con eso creo que termino. Sí, con eso termino. Gluconeogénesis. A ver, preguntitas del millón. ¿Quieren que continúe con gluconeogénesis? ¿O nos quedamos ahí? ¿Cuánto tiempo vamos? Vamos más de una hora, ¿no? Entonces, antes de empezar la gluconeogénesis, solamente quiero mencionarles esto. Proteoglucanos y glucoproteínas. De esto, la verdad, casi no preguntan nada. Condroitin sulfato, condroitin 6-sulfato, heparina, ácido hialurónico son parte de la vía de los ácidos urónicos, ¿sí se acuerdan? Y las glucoproteínas, bueno, acá tenemos algunas enzimas, hormonas, membranas, parte del sistema inmune, transporte. Esto puede que lo pregunten un poco, por eso lo he puesto en rojito, más que los proteoglucanos, pero si les da la chance y pueden, sí sería lindo que se lo aprendan todo. Pero no creo que lo pregunten mucho. Lo que sí son estos procesos de la gluconeogénesis. Y solamente para no olvidarme de mencionar esto, la gluconeogénesis fue lo que les dije, a partir de precursores de aminoácidos. En las fases, a ver, espérense. Para alguno de ustedes que me lo han mencionado, si estoy en fase posabsortiva, ¿predomina insulina o glucagón? Posabsortiva. Dale, chicos, posabsortiva. Me va a dar un paro ahorita. En El postabsortiva. glucagón, Ya, gracias. Amén. Gracias, hostia. Ya en postprandial, ¿qué predomina? ¿Insulina o glucagón? la insulina. Ya, muy bien. Ya, chicos. Entonces, lo mismo acá. Si yo te digo que predomina la insulina, ya, Sebastián, tú mismo. Predomina la insulina. ¿Formaría glucógeno o no formaría glucógeno? O sea, ¿sintetizo glucógeno o no sintetizo glucógeno? Sí, Ya, sí sintetizo el glucógeno.
Pero, ¿síntesis de glucógeno o gluconeogénesis? Piensa con calma. Dale. Síntesis de glucógeno. ¿Por qué no puede ser gluconeogénesis? ¿Por qué no empieza de cero? Está agarrando la glucosa que ya tiene para formar glucógeno. ¿En qué caso? ¿En la síntesis de glucosa? Perdón, ¿en la síntesis de glucógeno o en gluconeogénesis? Síntesis de glucógeno. Muy bien. Muy bien, Sebastián. Eso es lo que quiero. Quiero que lo entiendan y no que se lo aprendan, sino que lo comprendan, literalmente. O sea, no lo quiero de memoria. Ya. Listo. Gluconeogénesis es la síntesis de glucógeno a partir de compuestos que no son precursores de los carbohidratos. Ejemplo, glicerol. Ejemplo, lactato. Ejemplo, aminoácidos. Aminoácidos, proteínas, nada que ver. Glicerol, lípidos, nada que ver. Y lactato es parte de la vía glucolítica, pero no es directamente eso. De hecho, la vía glucolítica lo que quiere es liberarme piruvato. Que se forme lactato en procesos anaeróbicos es diferente, pero mi objetivo es formar piruvato y ATP. ¿Ya? Ay, listo. Proceso de la gluconeogénesis. ¿En dónde se da? Se da en el hígado principalmente. ¿El único? No. También se puede dar en el riñón, según el Harper, en un 40%. Y el intestino, según el Harper, aún se está investigando. Pero la verdad es que sí se considera que también. Ay, Dios. Ya, ya, chiquis. Listo. Bien. Piensen conmigo, no lo voy a hacer sola. Quiero que ustedes entiendan conmigo. Este proceso de gluconeogénesis son a través de compuestos que no son precursores de glucosa. Y así como dijo Sebastián, y él lo razonó, ustedes también razonan. Gluconeogénesis es una síntesis, una génesis, es una síntesis de glucógeno. ¿Por qué no se puede dar en procesos en los que estoy en fase postprandial, que tengo mucha insulina? Porque son a través de compuestos que no son precursores de glucosa. Y cuando yo de glucosa, de carbohidratos, bueno, sí. Pero el problema es que cuando yo tengo mucha insulina es porque tengo mucha glucosa, es porque acabo de comer, es porque tengo precursores de carbohidratos. Entonces me conviene utilizar esos precursores de glucosa, esos precursores de carbohidratos, esa glucosa me conviene para formar glucógeno. ¿Para qué yo voy a utilizar compuestos que no son literalmente la glucosa como tal para fabricar glucógeno si tengo demasiada cantidad de glucosa en sangre? ¿Para qué? Si ya tengo ahí. Entonces, obviamente mi cuerpo va a primordialmente querer utilizar la glucosa para formar mi almacén de glucógeno. Entonces, estos procesos de gluconeogénesis no se dan más que en fases posabsortivas o incluso en fases de ayuno, en las que como no tengo ya más fuentes de glucosa, voy a tener que fabricar glucógeno. O sea, necesito fabricar más glucosa, pero no de misma glucosa, ¿me entiendes? Sino de otros compuestos. Por ejemplo, glicerol, lactato, aminoácidos. ¿Listo? Entonces ya. Bien, entonces vamos a empezar a pensar un poquito. Vamos a pensar. Ok, vamos a partir desde donde puedo partir con ustedes. Sufro. Ok, vamos a partir desde el lactato, ¿ya? Tengo la fabricación de lactato de piruvato. El piruvato puede formar lactato y el lactato puede formar piruvato. En sí, el proceso de gluconeogénesis es vía glucolítica, pero al revés. La vía glucolítica, voy a explicar un poco las palabras ya. La vía glucolítica es un proceso que se puede dar tanto de glucosa a piruvato como de piruvato a glucosa, pero de piruvato a glucosa no directamente. Ahí voy. El fosfonol piruvato a piruvato, ¿quién se encarga de hacer eso? La piruvato quinasa, una de las enzimas reguladoras que me mencionó Daniel de la vía glucolítica. Ya, la piruvato quinasa. El problema es que esta piruvato quinasa, si pasa
desde fosfanol piruvato a piruvato. Y yo ahora lo que quiero es hacerlo vía reversa, porque yo estoy hablando que la vía glucolítica, perdón, que la fabricación de glucosa por procesos gluconeogénicos es prácticamente la vía reversa de esta propia vía glucolítica. Miren esto, ¿no ven que tengo flechas bidireccionales? Suben, todos suben, literalmente, ¿ya? Excepto la última, excepto esa, excepto desde fosfanol piruvato a piruvato. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en realidad todas las vías van a llegar a fosfanol piruvato. Tanto mi vía como glicerol, tanto como mi vía como aminoácidos, porque este no sé por qué dice propinato, pero en realidad son aminoácidos, ya chicos, en realidad eso no tiene mucho que ver. Son aminoácidos. Y en realidad también por mi vía de lactato. Y es que todos estos procesos en algún punto van a llegar a formar fosfanol piruvato. Pero yo les digo, si todos estos puntos llegan a formar fosfanol piruvato, pero yo tengo mi enzima piruvato quinasa y vuelve a formar piruvato, ¿cuál es el chiste? O sea, ¿cuál es el chiste de fabricar esto? O sea, si yo quiero fabricar glucosa, yo quiero que mi vía vaya para arriba. Pero si yo formo un fosfanol piruvato, porque todos llegan a fosfanol piruvato, excepto el glicerol, ¿no? El glicerol sobrado, porque el glicerol viene de hidroxiacetona fosfato. El glicerol, chicos, glicerol 3-fosfato, pregunta que les hice antes. ¿Forma o no forma parte de la vía glucolítica? ¿Sí o no? No. No. Bien, Daniel. No. Creo que tú también me habías dicho que no la vez pasada, pero ya está acá ahora. No, no forma parte de la vía glucolítica. Entonces, este glicerol se forma y lo que puede hacer es ir de vía reversa. O sea, volver a formar el glicerol 3-fosfato, vuelve a formar dihidroxiacetona fosfato y hace lo mismo, pasa fructosa 1,6-bifosfato y lo mismo, glicerol 3-fosfato, fructosa 1,6-bifosfato, fructosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato, glucosa. El glicerol pasa a glucosa así, vía reversa, no pasa nada. Todo tranqui. El glicerol está sobrado. Ahí forma gluconeogénesis con el glicerol. Con el glicerol. Vamos a verlo ahora con el lactato. El lactato puede formar piruvato. ¿Cuál es la enzima que se encarga de pasar desde lactato a piruvato, desde piruvato a lactato? ¿Cuál es la enzima? ¿Cuál es la enzima? ¿Cuál es la enzima? Dale, chicos. Dale. ¿Cuál es la enzima? ¿Mm? La lactato deshidrogenasa. Ya, muy bien, gracias. Muy bien, Sebastián. Lactato deshidrogenasa, la lactato deshidrogenasa. Todo esto les van a preguntar, chicos, me estoy poniendo nervioso. Lactato deshidrogenasa. Este lactato deshidrogenasa pasa de lactato a piruvato. Ahora, el piruvato no pasa de fosfanol, no pasa, no regresa a fosfanol piruvato. No es como que de frente se puede ir. Solamente va hacia abajo, no va hacia arriba otra vez. Ahora les voy a explicar el por qué. Pero quiero que me entiendan esto. Pasa de lactato y pasa a piruvato. El piruvato va a entrar en la mitocondria y se forma oxalacetato y o acetil-CoA. ¿Sí se acuerdan cuando les dije acetil-CoA oxalacetato para lo que era la formación del metabolismo de fructosa? Preguntita, esta fabricación de oxalacetato y acetil-CoA y todo el circulito que estoy viendo acá, qué proceso es? Que les dije que no se tenían que aprender. ¿Qué proceso es? ¿Cómo se llama? Dale, chicos. Sí saben. ¿Mm? Cuando el piruvato ingresa a la mitocondria, ¿cómo se llama? Ese proceso que hace dentro. Es un proceso que les encanta, que tiene incluso su rap. El ciclo de Krebs. Muy bien, Sebastián. El ciclo de Krebs. Muy bien, chicos. Entonces va a pasar a ser el ciclo de Krebs. Y acá tengo oxalacetato y acetil-CoA. Yo les dije, chicos, el oxalacetato nunca de los nunca sale de la mitocondria.
Sí, no sale, po. O sea, no sale como él. Sale como citrato, citrato. ¿Ya? Entonces el oxal, bueno, acá están las dos enzimas que sí, también se lo tienes que aprender. Ya, piruvato carboxilasa y piruvato deshidrogenasa. Son importantes por si acaso, ¿ya? Ya. La piruvato carboxilasa forma oxalacetato. Forma todo esto y al final va a liberarse. Sale como malato en este caso, bueno, y ahí lo vamos a ver. Recién se forma otra vez el oxalacetato, porque acuérdense que el oxalacetato no sale como oxalacetato. Y este oxalacetato vamos a ver una enzima que es importante. Es, de hecho, la más importante de todo el proceso gluconeogénico, la PepsiK, que si no la han escuchado todavía, la van a escuchar. Esta PepsiK se llama fosfenol carboxiquinasa. Tiene un nombre pero terrible, ¿verdad? Ya. Esta PepsiK se encarga de pasar este oxalacetato que salió, que es que es que, que- que su precursor es el lactato, que es uno de los tres productos que se encargan de hacer procesos gluconeogénicos, ¿ya? Sale el oxalacetato de la mitocondria y, bueno, no como oxalacetato, acuérdense, ¿ya? Forma el oxalacetato cuando ya se forma en el citosol por esta enzima fosfonolpiruvato carboxiquinasa o el PepsiK forma fosfonolpiruvato. Pregunta, pregunta. Que me responda esto de verdad, no sé qué hago. Escúchame. Si yo formo fosfonolpiruvato, ¿ya? El fosfonolpiruvato, espérense, no. Tengo la piruvato quinasa. Sí, tengo la piruvato quinasa. ¿Por qué esta piruvato quinasa tiene que estar inhibida cuando se forma fosfonolpiruvato? ¿Por qué? Arriesguen, digan cualquier cosa, no importa. ¿Por qué tiene que estar inhibida en este proceso? Vamos a pensar, chicos. Piensen con calma. Dale, alguno. Ujú. ¿Por qué tendría que estar inhibida? Llamo. Prefiero que me digan, no sé, no lo di, no tengo ni idea. Dale. Suposiciones, hipótesis. Para que el fosfonol piruvato no se convierta en piruvato y vuelva a ser, que digamos, un círculo vicioso de que fosfonol piruvato, vuelva a ser lo de volver a entrar a la célula, la mitocondria, digo, formar el oxalacetato, volver a salir como malato, volver a formar oxalacetato afuera y volver a formar fosfonol piruvato. O sea, si no se inactiva, se seguirá convirtiendo en piruvato por siempre, ¿no? Ya, en el repaso presencial te voy a dar un regalo, no me acuerdo. Es exactamente lo que él dijo. Es un ciclo vicioso, sería un ciclo inútil si se vuelve a formar, o sea, si no se inhibe la piruvato quinasa, vuelve a formar piruvato y vuelvo a repetir el mismo problema. Y yo les dije, lo único que yo quiero con la gluconeogénesis es hacer la vía gluconética al revés, porque yo necesito subir para formar esto, para formar glucosa. Proceso gluconeogénesis. Tengo que sintetizar glucosa. Y si regreso otra vez al punto de piruvato, es como si no hubiera hecho nada. O sea, volví a dar la misma vuelta. Y no subí, y no formé glucosa. Entonces, ¿para qué?
esta piruvato quinasa en un proceso gluconogénico tiene que estar inhibido sí o sí. Si no, es como si no hubiera hecho nada. Y de hecho, ¿quiénes me lo inhiben? Justamente lo mismo, los aminoácidos, el MP cíclico, el MP cíclico también. Que el MP cíclico se forma cuando está presente el glucagón. Y el glucagón es una enzima que, como ustedes mismos dijeron, está en la fase postabsortiva, en fases en las que tengo poca glucosa en sangre y necesito fabricar glucosa. Pero lo voy a hacer a través de esto, de gluconeogénesis, precursores que no son precursores de carbohidratos, porque no tengo carbohidratos. ¿Me entienden? Entonces, muy bien, Sebastián, de verdad te felicito. Muy bien. Ya está. Ya, ahí estamos. Y lo mismo con los aminoácidos en sí, ¿ya? Lo mismo con los aminoácidos. Esto es con glicerol es tranqui. Y con los aminoácidos también, porque de hecho los aminoácidos van a lanzarme alanina. No, forman piruvato. Forman piruvato que también se va a formar este proceso que ya les he explicado, ¿no? Piruvato, entre mitocondria, que no sé qué, no sé cuánto y no sé qué. Es que, o sea, tengo cómo explicar lo de metabolismo de proteínas, pero siento que me estaría yendo a metabolismo de proteínas, que es tema del final. Pero seguramente si llegamos ahí me entenderían. Es que metabolismo de proteínas, las las proteínas son, eh, tienen compuestos nitrógenos, las proteínas, ¿sí? Son cetonas y, perdón, son ácidos carboxílicos más una amina, más un grupo amino. Entonces, ese grupo amino es un compuesto de nitrógeno. Y ese compuesto de nitrógeno lo tengo que eliminar. Y a través de esa eliminación vamos a tener algunas transaminasas, que son enzimas que se encargan de degradar estas proteínas y eliminarlas. Bueno, eliminarlas a través de la urea, de la pipí. Entonces, en estas se va a formar piruvato. Y este piruvato va a hacer este proceso gluconeogénico. Entonces es por ello que consideramos a los aminoácidos como también precursores de las vías gluconeogénicas. Ya, entonces más que todo es eso. Ya con esto ya me entendieron todo el proceso gluconeogénico. Y simplemente me voy a esta parte de glicemia que es muy sencillo, la verdad. La fase postprandial, posabsortiva y todo, la glicemia se tiene que mantener. Ya, entonces vamos a ver que a partir de la glucogenólisis, que ustedes vieron, la glucogenólisis mantiene la glucosa en sangre a partir de las 16 primeras horas. Glucogenólisis, ya, glucogenólisis. Y la gluconeogénesis después de las 16 horas. Y en las 16 horas, digamos que el proceso de glucogenólisis, que el proceso de gluconeogénesis mantiene la glicemia en un 50-50. Ah, pero tampoco es que la gluconeogénesis es milagrosa. En algún punto ya lo dio todo. Más o menos a partir de las 30 horas, la gluconeogénesis ya no nos ayuda para mantener la glicemia. Ya lo dio todo y se cansó. Sí, esto es sobre glicemia. Y por último, el ciclo de Cori y de la glucosalanina. El ciclo de Cori y de glucosalanina. El ciclo de Cori es con piruvato, ¿ya? Y glucosalanina es con alanina. O sea, tampoco como les digo, alanina es un aminoácido, así que con eso. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ya, ya. Con eso terminamos, ¿ya? ¿Qué les estoy diciendo? Ah, ya. Ciclo de Cori. Ciclo de Cori, lactato piruvato. Sí, lactato piruvato. Glucosalanina es transaminasas, lo que les dije, las proteínas, transaminasas, transaminación, y forma de alanina a piruvato. La alanina, tanto que inhibe la piruvato quinasa para que no sea un ciclo inútil, así decirlo, también forma el piruvato, que se encarga de hacer este proceso de gluconeogénesis, como ya han visto. Entra la mitocondria, forma oxalacetato, sale la mitocondria sin ser oxalacetato, acuérdense que tiene que transformarse en otra cosa para salir al final. Citrato, oxalacetato se vuelve a formar en el citosol, PepCK, la piruvato, PepCK. La fosfonolpiruvato carboxiquinasa forma otra vez fosfonolpiruvato vía reversa y forma glucosa. Todo eso
gracias a las proteínas como la alanina. Esto es a través del ciclo glucosa-alanina. Es glucosa en el hígado, acuérdense, llega al músculo, se forma también lo mismo, glucosa 6-fosfato, otra vez se forma piruvato, por transaminación se forma la alanina viaja al hígado, otra vez transaminación, forma piruvato, otra vez glucosa 6-fosfato, vía reversa, es literalmente la gluconeogénesis. Esto literalmente es la gluconeogénesis. ¿Y por qué no se da en el músculo? Porque acuérdense que la gluconeogénesis únicamente se da en el hígado, en el riñón y en el intestino probablemente. Entonces, esto de acá, esta vía reversa a fabricar glucosa, solamente se da en el hígado, riñón o en el intestino. Pero acá en el músculo solamente es la glucosa, la vía glucolítica normal, desde glucosa hasta alanina. Piruvato, bueno, está piruvato. Y en el caso de glucosa-alanina, por transaminación forma alanina. Y otra vez, y acá la alanina hace lo mismo, pero vía reversa, gluconeogénesis. Lo mismo sucede con el ciclo de Cori. El ciclo de Cori, como está sombreado en rojito, va a ser lo mismo, pero en vez de la transaminación con alanina, forma lactato. Por la enzima que ya me dijeron, el lactato deshidrogenasa. Piruvato, lactato, y el músculo es uno de los 3 órganos que fabrican lactato. Lactato en sangre regresa, y el hígado es el único receptor, el único órgano receptor de lactato, que puede hacer la vía reversa y otra vez hace lo mismo. Y así es un ciclo literalmente. Pregunta, Daniel creo que una vez me lo dijo, igual pregunta, ¿cuáles son los 3 órganos que se encargan de fabricar lactato? Al hígado. ¿Y quién? Bueno, se lo llevan al hígado. ¿Cuáles son los 3 órganos? Bueno, si se acuerdan uno, al menos ya con eso es bastante. Los 3 órganos que fabrican lactato, ¿cuáles son? La, la médula renal, Ya, eritrocitos y el músculo. muy bien, Daniel. Muy bien, chicos, de verdad. O sea, tengo ahí a mis chiquis que siguen ahí dándolo todo. ¿Los aminoácidos son precursores de los ciclos de Krebs? Sí, de hecho, es por ello que, bueno, eso de hecho lo vamos a ver más en proteínas, ¿ya? Pero ahí están los aminoácidos que les digo, principalmente quédense con la alanina, ¿ya? La alanina tiene mucho que ver con el ciclo glucosa-alanina y con la transaminación para formar piruvato. Y lo mismo, oxalacetato sale del ciclo de Krebs, forma fosfonol, el oxalacetato sale del ciclo de Krebs, forma fosfonol piruvato, glucosa, por la PepsiK, que es la enzima más importante de la gluconeogénesis. ¿Ya? Entonces, esto es literalmente, acá está, alanina, bueno, todos estos son los aminoácidos, ¿no? Todos estos son, y todos estos aminoácidos son precursores del ciclo de Krebs, y todos estos ciclos, perdón, todas las sustancias que forman parte del ciclo de Krebs en algún punto salen formando oxalacetato, forman fosfonol piruvato, forman glucosa, y ahí está el proceso de gluconeogénesis. En sí, todo tiene sentido. Sí, es un poco complejo, pero sí tiene sentido, ya chicos. Todos los aminoácidos en algún punto van a formar parte de uno de los compuestos del ciclo de Krebs que terminan saliendo como sea el acetato. Forman fosfonol piruvato y al final forman glucosa, gluconeogénesis. También se ve el alfa-cetoglutarato con una transaminasa, que es directo, ¿no? Porque eso normalmente no se da. Porque miren, acá para los demás compuestos del ciclo de Krebs no hay una transaminasa, pero sí para lo que es alfa-cetoglutarato y para lo que es alanina y piruvato. Pero solamente en esos casos, ¿ya? Eso lo vamos a ver mejor en proteínas, pero quédense con que todos los aminoácidos son precursores del ciclo de Krebs. Y si son precursores del ciclo de Krebs, en algún punto llegan a formar oxalacetato. Obviamente saben que no sale de la mitocondria, pero en algún punto sale de alguna manera como malato o como citrato, ¿ya? Forma fosfonol piruvato, glucosa. Gluconeogénesis. Se acabó. Eso es lo único que quiero que se queden con esto, ¿ya? Entonces, chiquis triquis, con esto quedamos. Quiero hacer solo una preguntita de parcial. ¿Les parece? Como una preguntita de banquito para ver qué tal estamos. ¿Qué iba a hacer? Banquito, banquito. Lo que ustedes sepan, chicos, como salga, ¿ya? A ver, ¿quién? Daniel, dime el número del 1 al 40. 18. Ya. 18, 18, 18, 18. Ya, chicos. Quien sepa, levanta la mano. Bueno, hablo nomás, qué tanta cosa. Hablo nomás ya. A ver, ¿cuál es?
Bueno, está sencilla. A ver, ¿cuáles serían los productos finales de un paciente con deficiencia congénita de lactosa? Eso recordando. A ver, quien quiere una preparación que contiene arroz, azúcar y leche. ¿Ya? Productos finales de un paciente con deficiencia en lactasa. Preparación, arroz, azúcar y leche. Opciones. Lactosa, glucosa, fructosa. Glucosa, fructosa. Fructosa, glucosa, almidón. Respuesta. Uy. Los productos finales de un paciente con deficiencia congénita en lactasa. Creo que ya con eso se los dije ya. ¿Cuáles serían? ¿Qué había comido? Comió arroz, azúcar y leche. Queda glucosa, fructosa y no queda galactosa porque no hay lactasa. No puede degradar la lactosa, entonces queda glucosa, fructosa y lactosa. Muy bien. Muy bien, Dani. A ti también te voy a dar algo, ¿te parece? En el repasito. Suponiendo que ahora chicos estamos, pero cabizbajos ahí. Sebastián, dime un número del 1 ¿al cómo? Al 40. 15. Ya, no, espérense. Voy a agarrar cualquiera. Este. 15, 15, 15. Ya. Eh, es para leer. Es señalizar. A ver, a ver. Si una persona llega de emergencias con un nivel de glicemia de 30 miligramos, lo normal es de 70 a 100, ¿ya? Ya. Una persona llega con una glicemia a 30 y de inmediato se le aplica insulina. ¿Qué va a pasar? Pensando. Movilización de GLUT2. Incrementa la actividad de PEPCK. Incrementa la glicemia. Ay, qué terrible esta pregunta, de verdad. Inhibición de la glucoquinasa. Ojalá nunca les pregunten esta. Y la muerte del paciente. Qué terrible pregunta has escogido, Sebastián, de verdad. Ya, voy a leerlo una vez más. Qué terrible, qué terrible. No saben qué, chicos, voy a cambiar esa pregunta. ¿O quieren responderla igual? Cambia la pregunta mejor. Está terrible. Siquiera creo que pueda venir esa pregunta. Voy a preguntarles otra cosa, ¿ya? Esta está muy buena. Esta está mejor. Una persona que se encuentre en ayuno durante 10 horas mostrará un nivel hepático, a nivel hepático, ¿qué cosa? Chicos, piensen. Incrementada síntesis de glucógeno y poca actividad de piruvato quinasa. Repito, ¿eh? Incrementada síntesis de glucógeno y poca actividad de piruvato quinasa. Glucógeno sintasa inactiva y fosforilasa A activa. ¿Qué era? Adenil ciclasa inactiva y elevada actividad de PEPCK. ¿Ya? ¿Qué más? Ausencia de glucógeno y elevada actividad de glucógeno sintasa. Y gluconeogénesis como mayor proceso para mantener la glicemia. 10 horas, por si acaso, de ayuno. ¿Alguna respuesta? Creo que es la B. La glucógeno sintasa inactiva y fosforilasa A activa. ¿Por qué? La glucógeno sintasa, dijiste 10 horas. Sí. Ya, entonces ya está en una fase posabsortiva en la Ujú, que ya el glucógeno, bueno, se está degradando, no se está ujú. sintetizando. Y la otra era, ¿qué enzima? ¿Cuál era la otra enzima? Y fosforilasa A activa.
Ya la fosforilasa A es la enzima que degrada este glucógeno que necesitamos porque nuestro nivel de glucosa ya pasó varias horas de que llegó este el pico, el índice glicémico, ¿no? Ujú. ¿Tú sabes cuál eran? mm, ¿Te acuerdas cuando te dije? A ver, espérate. Te voy a hacer otra pregunta. Sí, es esa la respuesta. Lo has hecho muy bien. Pero, ¿sabrías por qué no las demás? O sea, a ver, suponiendo que te doy una. Gluconeogénesis como mayor proceso para mantener la glicemia. ¿Por qué no podría haber sido eso? Porque eso era, creo que era después de las 16 horas por ahí, ¿no? Porque en 10 horas creo que no se podía hacerlo de glucógeno, creo que era de 0 a 12, más o menos por ahí. Ujú, ujú, ujú. Ya. A ver, la adenilciclasa inactiva y elevada actividad de PepsiCo. ¿Sabrías por qué eso? Ya, la PepsiCa era para la gluconeogénesis, que también, como dije antes, es para hacer más horas de Ujú, ayuno. Y la ujú. otra era, ¿cuál era la otra? Adenilciclasa inactiva. Adenilciclasa inactiva, adenilciclasa mepicíclico, Ujú. proteína quinasa A está activa. Ya, no, tendría que ordenar, no, tendría que volver a leer para ordenar mis ideas, no, eso sí. Ya, sí, o sea, pero en realidad sí tienes mucho, o sea, sí está bien. Es que lo que pasa es que la adenilciclasa, cuando está inactiva, es mayormente cuando hay cantidad de insulina. Y está inactiva porque si inactiva la proteína quinasa A, como tú mismo me has dicho, la adenilciclasa está inactiva, no hay fabricación de ATP MP cíclico. Y si no hay fabricación de MP cíclico, la proteína quinasa A está inactiva. Pero la proteína quinasa A tenía que estar activa para poder yo generar la glucogenólisis. Porque yo activo o fosforilo mi glucógeno fosforilasa. Y además, porque la proteína quinasa, si estuviera activa, al contrario, fosforilaría mi glucógeno sintasa. Y acuérdate que mi glucógeno sintasa cuando está fosforilada está inactiva. Entonces no sintetiza el glucógeno. Y como justamente me has dicho, en ayuno durante 10 horas. O sea que no tiene sentido que sintetice el glucógeno. No tiene sentido entonces que sintetice el glucógeno, pero sí tendría sentido que degrade mi glucógeno. Entonces necesitaría tener mi adenilciclasa activa para activar mi MP cíclico, bueno, para formar MP cíclico, para activar proteína quinasa A y para activar mi glucógeno fosforilasa, que justamente es eso, glucogenólisis, degradación, que es antes de las 16 horas. Pero está muy bien, de verdad. Y a ver, no sé si tú mismo o alguien más quiere ayudarme con incrementada síntesis de glucógeno y poca actividad de la piruvato quinasa. ¿Por qué no? Porque esa no podría ser. Vale, chicos, nadie lo ha entendido muy bien, ¿no? ¿Tan mal? No he explicado entonces. Alexia, ¿puedes repetir la pregunta? Ya. Incrementada síntesis de glucógeno y poca actividad de piruvato quinasa. Ya, como dije antes, el glucógeno ya pasando ya 8 horas, ya no estamos sintetizando, sino lo estamos degradando para utilizar esa energía, para hacer glucosa en forma de energía. Y piruvato quinasa es la enzima final de la vía glucolítica, entonces sí tenemos que seguir usándola. Era poca actividad, ¿no? Entonces no tenemos que seguir haciendo glucólisis. Ya. Sí, o sea, justamente lo que me has dicho. Incrementada síntesis de glucógeno no tiene sentido. No tengo glucosa. ¿Para qué? No lo voy a sintetizar. O sea, no voy a sintetizar eso. La piruvato quinasa es exactamente lo que me has dicho. Una enzima, bueno, la enzima final de la vía glucolítica. La vía glucolítica es cuando tengo mucha glucosa en sangre. Poca actividad, pues no tengo glucosa en sangre. Estoy en ayunas. Así que, exacto, eso. Ahora, en 10 horas de ayuno habría ausencia de glucógeno y elevada actividad de la glucógeno sintasa. Creo que con ese también ya se sobreentiende. 10 horas, glucógeno sintasa activada, no, si no tengo glucosa. Ausencia de glucógeno,
No necesariamente. O sea, no necesariamente, porque, o sea, podría ser, pero ya con que digas elevada actividad de glucógeno sintasa ya está mal la respuesta. Podría ser ausencia de glucógeno porque obviamente estoy degradando, estoy en un proceso de glucogenólisis. Como dijo Daniel, es máximo hasta las 16 horas. Entonces, máximo hasta un proceso de 16 horas yo ya estoy degradando mi glucógeno. Desaparecer tampoco, ¿no? Porque igual después voy a hacer proceso de gluconeogénesis y voy a volver a formar glucógeno. No de glucosa misma, pero voy a formar glucógeno. Entonces, ausencia como tal, no. Pero, o sea, sí hay una disminución de glucógeno porque estoy degradando en procesos de glucogenólisis, perdón. Y ahora, para ya terminar, voy a hacer una pregunta directa, o sea, no para pensar, porque aunque lo he hecho muy bien, de verdad, Daniel. Mm, a ver, voy a escoger un número yo. ¿Quién estuvo participando también? Suri estuvo participando bastante también. A ver, Suri, dime un número del 1 al 40. 10, ¿Cuál? 10. Ya, a ver, 10. Creo que no están viendo mi banco, ¿no? Mejor, si no, no quiero que lo vean. Y ya, voy a hacer este. ¿Por qué en el hígado el piruvato no es convertido en lactato? Opciones. Es directa. ¿Por qué el hígado en el ¿por qué? ¿Por qué el hígado? ¿Por qué en el hígado el piruvato no es convertido en lactato? ¿Por la elevada concentración de NAT? ¿Por bajos niveles de NADPH? ¿Por baja actividad de lactato deshidrogenasa? ¿Por baja concentración de ATP? ¿O porque tengo elevada concentración de NADH? Ya. ¿Por qué? En el hígado, el piruvato no convertido en lactato. Repetición. Una más, ¿ya? Por la elevada concentración de NAT, por bajos niveles de NADPH, por baja actividad de lactato deshidrogenasa, por alta concentración de NADH y por la baja concentración de ATP. Ya, chicos, con eso terminamos. Dale. ¿Quién arriesga? Vamos a ir haciendo descartes. ¿Por los bajos niveles de NADPH puede ser? ¿Sí o no? Escuchen bien, NADPH. Ya, a ver, creo que nos estamos confundiendo con esto. Lactato deshidrogenasa pasa de piruvato a lactato. Bien. ¿Con qué coenzima? Con el NAT. ¿NAT qué? ¿NAT qué? NADH. No, noche. Ujú. Entonces, de lactato deshidrogenasa pasa de piruvato a lactato por NADH. Y formo NAD después, ¿no? O sea, libero NAD, que mantiene mi vía glucolítica. El NADPH no tiene que ver. O sea, NADPH no tiene nada que ver. NADPH habla de la vía de las pentosas. Y de hecho es una molécula importante para procesos anabólicos, para procesos sintéticos. Es de hecho de la vía de las pentosas, como les dije, ¿no? NADPH y la ribosa 5-fosfato que me dijo justamente Suri, que era para lo que era la genética, el PRPP. Y para lo que me dijo purinas y pirimidinas Camila. Entonces, NADPH borrado. Chao. Baja concentración de ATP. Mm, no, no tiene nada que ver el ATP con la fabricación de lactato de piruvato.
Más que todo, quédense con lo demás. Por la baja actividad de la lactato deshidrogenasa, la lactato deshidrogenasa está joyita, con ella no le pasa nada, ella está en su prime. Eso no es. Por la elevada concentración de NAT o por la elevada concentración de NADH. Entre esas dos, ¿cuál dirían? ¿NAT o NADH? Pregunta otra vez ya. ¿Por qué en el hígado el piruvato no es convertido en lactato? Ya, chiquitriquis. Lo dieron todo. No, la verdad estoy bastante orgullosa de ustedes. Por la alta concentración de NAT. Hace caso. Hace caso. NAT, NAT, no NADH. NAT. ¿Ya? Muy bien. Igual lo han hecho muy bien, ¿ya? ¿Por qué? No están viendo mi pantalla. O sea, no está, sí están viendo mi pantalla, pero no creo que estén viendo mi banquito. Espero. ¿Por qué el hígado en el piruvato? El hígado primero es el que recepciona el lactato. Justamente lo que me dijo Daniel. Médula renal, músculo y eritrocitos. Ahí estamos tranquilos. Entonces el hígado es el que recibe el lactato. El lactato va a pasar a piruvato, ciclo de Cori, ciclo de glucosalanina. Recibe piruvato. Bueno, en este caso sería ciclo de Cori, ¿no? Ciclo de Cori recibe piruvato y pasa a... Perdón, recibe lactato y pasa a piruvato. ¿Por quién? Lactato deshidrogenasa. ¿Y quién hace el al revés? Si yo paso de piruvato a lactato, paso de lactato deshidrogenasa de NADH a NAT. Pero si yo estoy recibiendo, voy a hacer lo contrario. De lactato a piruvato. Y ahora ya no tengo NAT, sino NADH. Ujú, en el hígado, porque hago lo contrario. Ay, me golpeé. Ay, me golpeé, me golpeé. Ya, entonces, ¿qué dice? ¿Por qué en el hígado el piruvato no es convertido en lactato? Empezando con que el hígado es el que recepciona todo el lactato de todos los demás, de los tres órganos. Y porque tengo mucha cantidad de NAT. Y si tengo mucha cantidad de NAT, tiendo a pasar de lactato a piruvato. O sea, al revés. ¿Sí? ¿Sí me entienden? O sea, porque si yo paso de piruvato, ¿sí me entienden, no? Estoy rayando. Piruvato, lactato, por lactato deshidrogenasa. Y para esto yo paso de, como me dijo Sebastián, NADH a NAT. Esto es lo que normalmente se ve en todos los demás, en los órganos. Eritrocito, médula renal, hígado. Ay, hígado, perdón, este músculo, chicos. Me rayé. Ya, esto es lo que pasa, normalmente. Pero en el hígado hago lo contrario. De lactato a piruvato. Sigo usando la misma enzima, lactato deshidrogenasa, pero ahora paso de NAD a NADH. Hijo. Entonces, como tengo mucha NAT, tiendo a pasar de lactato a piruvato. ¿Sí? Ya. Estos chiquistriquis, lo dimos todo, estamos muertos, estamos cansados. Estoy muy orgullosa de ustedes, han participado bastante. Les voy a pasar el post-test. Espérense un toque, ya les voy a pasar el post-test. Aquí. Felicito a todos los que han participado un ratito al menos. A todos han participado acá. Todos han participado. Ya, estoy muy orgullosa de ustedes. Ya, pregunta, para los que están acá, que son los que han participado y que se siento con ganas. Escríbanme, hablen, reaccionen. Espérense, no he dejado de grabar. Voy a dejar de grabar un ratito. Ya. Uy, ya, qué roche.